En el universo de Los Soprano hay relaciones que desafían toda lógica. Una de las más extrañas es la de Tony Soprano y Hesh Rabkin. Sobre el papel no deberían ser tan cercanos. Hesh no es italiano, no viene de la misma cultura de barrio, ni siquiera está técnicamente en la vida. Es un prestamista judío y extiburón del negocio musical que hizo dinero con el padre de Tony y nunca dejó de ser útil. Y aún así, Tony habla con él con una mezcla de respeto, honestidad y resentimiento enterrado que no muestra con casi nadie más. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque vamos a recorrer esta relación completa, sin filtros, para entender cómo la amistad, el dinero y la desconfianza se mezclan en uno de los vínculos más tensos de la serie. Hesh y Tony tienen una de las relaciones más extrañas en Los Soprano, porque en teoría no deberían ser tan cercanos como lo son. Hesh no es italiano, no proviene de la misma cultura de barrio y ni siquiera está técnicamente en la vida. Es un prestamista judío y extiburón del negocio musical que giraba alrededor de la vieja guardia, hizo dinero con el padre de Tony y simplemente nunca dejó de ser útil. Y aún así, cuando miras el mundo de Tony, hay muy pocas personas con las que hable con la misma mezcla de respeto, honestidad y resentimiento enterrado que muestra hacia Hesh. La dinámica es una mezcla de negocios y amistad, figura paterna y psicoanalista, viejo mundo y nueva depresión. Si la sigues a lo largo de toda la serie, terminas con dos hombres unidos más por hábito e historia que por verdadera confianza. Y esa tensión es donde vive todo lo interesante. Para Tony, Hesh comienza como un mueble heredado de la era de Johnny Boy. Es uno de nosotros cuando se trata de hacer dinero, pero no uno de nosotros cuando hablan de tradición o sangre. Cuando Tony va a los establos, cuando necesita consejos sobre dinero, cuando necesita a alguien que recuerde cómo eran las cosas en los 60 y 70, llama a Hesh. Hay una especie de comodidad en eso. Hesh conoció a Tony cuando era niño, cuando el padre de Tony aún vivía, cuando Livia todavía estaba plenamente en escena. Cada vez que Tony está con él, puedes sentir ese fantasma en la habitación. Parte de la razón por la que Tony escucha a Hesh es porque Hesh carga con la autoridad de Johnny. Es como tener la sombra de su padre dándole consejo, pero sin el abuso emocional que venía de Livia al mismo tiempo. Pero esa misma historia es también donde comienza la distancia. Tony nunca puede olvidar del todo que Hesh solía ser el que daba dinero y dirección a su padre. Hay un desequilibrio de poder incrustado en esta relación que nunca desaparece por completo. Incluso cuando Tony es el jefe, Hesh sigue siendo el hombre que ayudó a su viejo en el pasado, el que ya era exitoso mientras Tony estaba en la secundaria. Tony ama el respeto, pero se incomoda cuando le recuerdan que hubo habitaciones en las que no estuvo, negocios que no controló, años en los que era solo el chico afuera de la conversación de los adultos. Cuando Hesh hace un comentario tranquilo como «tu viejo no lo habría hecho así», clip, Tony lo escucha como crítica, aunque el tono sea suave. Hesh lo dice como perspectiva. Tony lo escucha como una amenaza a su autoridad. Hesh, por su parte, mira a Tony como una mezcla de inversión, amigo de la familia y animal peligroso al que ha aprendido a alimentar. Claramente siente afecto por Tony. Escucha sus problemas. Le da consejos honestos. Intenta alejarlo de decisiones imprudentes. A menudo, Hesh es una de las pocas personas que realmente le dice a Tony lo que no quiere escuchar, especialmente sobre dinero. Cuando Tony quiere sentirse como un empresario inteligente, Hesh está ahí para darle lenguaje sobre porcentajes, derechos de publicación, propiedad de caballos, estructuras de préstamos. Eso no es algo que Silvio o Polly puedan hacer. Hesh le da a Tony la sensación de que está operando a un nivel más alto que solo crimen callejero, como un mentor en el lado legítimo de ser corrupto. Al mismo tiempo, Hesh tiene una visión clara pero algo fría de los defectos de Tony. Ve los cambios de humor, la depresión, los estallidos de generosidad seguidos de paranoia. Entiende que Tony es capaz de gran encanto y gran violencia en la misma tarde. Hay momentos en los que Hesh casi bromea sobre esto, como un hombre que hace las paces con el hecho de que su amigo es también su principal fuente de peligro. Él sabe que Tony es el tipo de hombre que puede sentarse en tu cocina tomando café y unas semanas malas después estacionarse afuera de tu casa y considerar en silencio matarte para borrar una deuda.
Esa conciencia está debajo de casi cada conversación que tienen, pero especialmente en las últimas temporadas cuando Tony empieza a pedirle dinero prestado. La trama del dinero muestra lo que cada hombre realmente es para el otro cuando las cosas se ponen tensas. Al principio, que Tony tome un préstamo de Hesh parece casi inofensivo, como un amigo ayudando a otro en un mal momento. Pero Hesh no es un amigo común, toda su identidad está construida en no ser aprovechado. Es un prestamista, es de la vieja escuela y está orgulloso de que en todos sus años en los márgenes de la mafia nadie lo haya puesto en una posición donde parezca débil. Cuando Tony toma el dinero y luego sigue retrasando el pago, la ansiedad de Hesh no es solo por el efectivo, es por el estatus. Es por si el jefe ahora está mostrando a todos que Hesh puede ser presionado, retrasado, incluso irrespetado sin consecuencias. Además, Hesh empieza a ver algo que Tony quizá ni siquiera admite plenamente. Tony lo está mirando no como un ser humano, no como una especie de tío, sino como un número en su cabeza, un posible objetivo. Eso es lo que hace que esos momentos en los que Hesh se queda despierto preguntándose si Tony va a matarlo sean tan pesados. La serie deja claro que no es solo paranoia. Tony, en su propia mente, hace las cuentas. Se sienta en el auto con el reloj en la mano y puedes sentir que está sopesando la idea de dejar que Hesh se quede con el dinero como dinero de sangre, pagándole con su vida. Esta es la forma más pura de la oscuridad de Tony. Aquí está un hombre que lo tuvo en sus rodillas cuando era niño, que ayudó a las cuadrillas de su padre a hacer dinero, que le dio consejos sobre todo, desde caballos hasta el negocio musical, y aún así, Tony puede contemplar eliminarlo como un problema. Hesh lo percibe, y eso cambia permanentemente cómo se siente sobre Tony. El afecto permanece, pero la ilusión de que Tony es diferente de otros gángsteres desaparece. Para Hesh, Tony se convierte primero en jefe y en amigo en segundo lugar. El núcleo emocional de su relación se sitúa en algún lugar entre padre e hijo y socios de negocios unidos por una influencia mutua. Hesh siente una especie de responsabilidad hacia Tony, como la que un hombre mayor siente por uno más joven que heredó poder, pero nunca aprendió paciencia. Ha visto este patrón antes, vio a Johnny, vio a otros jefes ir y venir. Así que cuando advierte a Tony, cuando lo llama por ser demasiado codicioso o miope, está tratando de mantenerlo vivo tanto como de proteger su propio dinero. Tony, a su vez, a menudo busca a Hesh porque puede hablar de ciertas cosas sin toda la carga italiana. Puede hablar del negocio musical, de regalías de discos, de estafas más amplias que no son estrictamente lo nuestro. Hesh le da una manera de sentirse inteligente y global, no solo como un mafioso local, pero hay algo más bajo la superficie, prejuicio y un sutil sentido de otredad. La crew, incluido Tony, hace chistes sobre judíos todo el tiempo, y Hesh a menudo los ignora o responde con sus propios chistes de estereotipos. Esa broma constante oculta una línea más profunda. Hesh siempre será permitido en el cuarto trasero, pero nunca en el núcleo interno de la familia de sangre. Silvio, Pauli, Christopher pueden gustarle, pueden respetarlo, pero no es uno de los chicos en el mismo sentido. Para Tony, esto crea una distancia emocional segura. Puede ser honesto con Hesh de una manera que no puede con sus hombres hechos, porque Hesh no va a usar esa información emocional para subir en la jerarquía. No tiene rango por el cual competir. Eso lo convierte en un confesor útil, pero también en alguien a quien Tony no debe plena lealtad de la misma manera. Y es exactamente por eso que puede pensar en matarlo cuando la deuda se siente pesada. Y ojo, apenas estamos en la mitad de esta historia. Lo más intenso está por venir. Las deudas que casi terminan en sangre, los consejos que se convierten en amenazas y el momento en que Tony contempla borrar a Hesh como si fuera solo un problema más. Dale like y suscríbete ahora, porque lo que viene va a cambiar la forma en que entiendes la oscuridad de Tony Soprano. Cuando se trata de los otros miembros principales, los sentimientos de Hesh son casi clínicos. Él los ve como extensiones de la personalidad de Tony y de la vida misma. Con Silvio, Hesh respeta a Silvio porque Sil es consistente, racional y entiende el valor de un buen generador silencioso. Sil ve a Hesh como un aliado de larga data del régimen, alguien que siempre ha cumplido y se ha mantenido en su carril.
Los dos comparten una visión de negocios de la vieja escuela: no avergonzar a la gente, no crear problemas donde se está generando dinero y mantener el drama emocional fuera de las cuentas. Silvio no tiene la misma calidez con Hesh que Tony, pero tampoco la misma potencial ira. Para Sil, Hesh es como un proveedor confiable con el que has trabajado durante 20 años. Puedes hacer algunas bromas sobre él, pero defiendes su utilidad en el cuarto trasero cuando alguien lo cuestiona. Con Polly es diferente. Polly es sospechoso por naturaleza, y especialmente de cualquiera que no sea italiano y aún así tenga un dedo en el pastel. Hesh lo sabe. Con Polly es educado, pero siempre con un pequeño filo. Polly mira a Hesh y ve a alguien que ha hecho mucho dinero en su vida sin hacer el trabajo en el sentido tradicional, sin tiempo en prisión, sin ceremonias solemnes, sin arriesgar el cuello en la calle. ¿Es el viejo amigo de Johnny? Sí, pero también es el tipo que cobra intereses a los wise guys y nunca recibe un pinchazo. Eso carcome a alguien como Polly, cuya identidad está construida en el sufrimiento y la lealtad. Así que Polly respeta el historial y la inteligencia de Hesh, pero detrás del respeto hay envidia y resentimiento. Hesh, siendo astuto, probablemente lo percibe al instante y mantiene sus interacciones ligeras y limitadas, sin darle nunca a Polly una razón para enfocarse demasiado en él. Con Christopher, la relación es casi generacional. Hesh mira a Chris y ve la nueva versión inestable y drogadicta de tipos que ha conocido toda su vida. Puede percibir el talento y el potencial de Chris, pero también el caos. Christopher, a su vez, probablemente ve a Hesh como ese viejo, un poco fuera de lugar, hombre de dinero que tiene historias del mundo musical y de los viejos tiempos, pero que realmente no entiende lo que significa ser un joven gángster en la época de los DVD y el porno en Internet. El respeto de Chris por los hombres mayores siempre está mezclado con desprecio. Odia sentirse como el chico que no sabe lo suficiente. Hesh, que es naturalmente directo y no tiene razón para halagarlo, puede terminar fácilmente en el lado equivocado de ese ego. Así que, aunque nunca son enemigos declarados, hay una brecha silenciosa entre ellos. Hesh no invierte emocionalmente en Christopher como lo hace en Tony porque no lo ve como el centro de nada. Lo ve como otro soldado que puede o no sobrevivir. Con Junior es más complicado. Por un lado, Hesh y Junior provienen de la vieja era. Ambos recuerdan un tiempo antes de la generación de Tony, cuando otros hombres estaban al mando. Comparten un lenguaje del pasado. Por otro lado, Junior es más amargado, más celoso, más consumido por la forma en que el poder pasó a Tony. Hesh, siendo más práctico y menos emocionalmente apegado al rango, no tiene ese problema. Puede pensar en silencio que Junior tuvo su oportunidad y la desperdició, mientras que Tony, con todos sus defectos, al menos sabe cómo mantener el flujo de dinero. Junior, a su vez, puede ver a Hesh como otro de esos que se alinearon con Tony cuando el equilibrio cambió, un recordatorio de que la lealtad sigue al poder y al dinero más que a la historia personal. Así que el respeto está ahí, pero sin la calidez que Hesh tiene hacia Tony y sin la lealtad estructurada que Junior espera de su generación. También está el ángulo racial y cultural con Hesh, especialmente en la trama de Massive Genius. La historia de Hesh en el negocio musical y la forma en que explotó a artistas negros se menciona y nunca se resuelve del todo. Eso te muestra que Hesh, en el fondo, es un hombre que cree en obtener su parte, incluso si eso significa pisar a personas que no tienen el mismo poder. Cuando Tony lo respalda contra Massive Genius, es en parte lealtad y en parte una visión compartida del mundo. Ambos ven al artista musical que fue estafado como alguien que debería haber sabido mejor, alguien que firmó contratos malos. Eso te dice mucho sobre cómo Tony y Hesh se alinean moralmente. Por todo el discurso de Tony sobre la familia, hay un cálculo financiero frío en él que refleja el de Hesh. Hesh lo ve y probablemente se siente más cercano a Tony, por eso, pero también refleja la parte más fea de sí mismo. Es como mirar en un espejo 20 años más joven y 20 veces más violento. La forma en que los otros miembros principales sienten sobre Hesh está filtrada a través de Tony. Si Tony te aprecia, los demás toman esa señal. Si Tony está molesto contigo, de repente todos ven los defectos que antes fingían no notar. En las primeras temporadas, cuando Tony claramente valora la opinión de Hesh y sigue visitando su casa, nunca ves a la crew moverse abiertamente contra él. Pueden hacer bromas, pero aceptan su presencia.
Una vez que Tony empieza a tener problemas con el dinero y la deuda con Hesh se convierte en un tema de tensión, puedes sentir un cambio. La actitud de Tony se vuelve un poco más burlona, un poco más distante. Eso da permiso silencioso para que otros degraden mentalmente a Hesh de anciano respetado a viejo prestamista que debería estar feliz de seguir respirando. Es cruel, pero así funciona el mundo de la serie. El respeto es una moneda que puede gastarse silenciosamente con el tiempo. Desde el punto de vista de Hesh, la tragedia es que está viendo el mismo patrón repetirse que ha observado toda su vida. Ha visto jefes ascender, tomar cada vez más, estirarse demasiado y luego empezar a buscar atajos cuando las paredes se cierran. Probablemente esperaba que Tony no se convirtiera en ese tipo de jefe, o al menos que su conexión personal lo colocara fuera de la zona de peligro. Al final, se da cuenta de que la única seguridad real está en no ser necesario. Mientras Tony necesite su dinero, Hesh está en peligro. Cuando la deuda finalmente se liquida, el alivio no es solo financiero, es existencial. Puede volver a ser un personaje secundario en la vida de Tony, en lugar de un nombre en una lista mental de problemas. Emocionalmente, entonces, ¿cómo se sienten realmente el uno por el otro? Tony ama a Hesh a su manera retorcida. Disfruta de su compañía, se siente cómodo en su casa, respeta su experiencia y valora el vínculo con su padre. Hay momentos en los que Tony genuinamente quiere hacer lo correcto por él, donde puedes sentir que intenta proteger a Hesh como una especie de tío honorario. Pero el amor de Tony siempre es condicional, siempre limitado por su instinto de supervivencia y su codicia. Cuando esos instintos se activan, el amor puede ser anulado. Por eso las escenas en las que contempla la violencia contra Hesh son tan escalofriantes. Muestran que ninguna cantidad de historia compartida puede anular completamente el miedo de Tony a parecer débil o estar en bancarrota. Hesh, a su vez, siente una mezcla de afecto, orgullo y decepción hacia Tony. Ha visto a este chico convertirse en el hombre más poderoso de su mundo, y parte de él debe sentir cierta satisfacción en eso. Le dio consejos en el camino. Vio a Tony evitar algunos errores que devoraron a otros jefes y puede tomar crédito silencioso por eso, pero también ve a Tony volverse más pequeño con el tiempo, más desesperado, más autocompasivo, más enojado. Ve la terapia, el juego, las decisiones impulsivas. La parte orgullosa de Hesh quiere admirar a Tony como un líder fuerte, pero el empresario con visión clara en él reconoce que Tony está lentamente devorando sus propios cimientos. Al final, el amor de Hesh por Tony se transforma en algo más cauteloso. Todavía le importa, pero deja de esperar nobleza. Baja sus expectativas a la realidad. La forma en que Hesh siente sobre los otros miembros principales es más fría y estructurada. Respeta a Silvio como el subjefe competente. Tolera a Polly como el ruidoso pero leal generador, mantiene su distancia de Christopher como el impredecible adicto y le da a Carmela un nivel de respeto que pocos otros le dan porque la ve como parte de la columna vertebral económica de la familia. Reconoce a Junior como una reliquia, alguien que nunca aceptó plenamente el cambio de poder, y lo trata con la cortesía que le das a un pariente mayor que sabes que no volverá a dirigir el barco. En todas estas relaciones, Hesh es consistente. Juzga a las personas por su capacidad de ganar o perder dinero y por cuánto problema pueden convertirse. Los sentimientos importan, pero solo hasta el punto en que no amenacen la supervivencia. Al final, la relación Tony-Hesh es un caso de prueba de si el afecto genuino puede coexistir con la lógica de la mafia. La respuesta de la serie es solo hasta cierto punto. Sus recuerdos compartidos, sus años de negocios juntos, el brillo paternal que Hesh a veces proyecta cuando Tony está cerca, nada de eso es lo suficientemente fuerte como para anular por completo la brutal pregunta que ambos hombres eventualmente se hacen el uno sobre el otro. ¿Sigue siendo bueno para mí o ahora es un riesgo? Tony, como jefe, siente esta pregunta más intensamente porque vive en un estado constante de amenaza. Hesh la siente como un hombre mayor que ha visto lo que pasa cuando ignoras las señales de advertencia. Lo que hace que su dinámica sea tan rica es que nunca se rompen del todo. No hay una gran traición, ni una confrontación dramática, ni una escena final definitiva. En cambio, hay un enfriamiento lento. La calidez es reemplazada por la cautela. Las bromas fáciles por una cortesía cuidadosa.
derivan de algo que parecía casi familia hacia algo que se parece mucho más a dos hombres que alguna vez hicieron muy buenos negocios juntos y ahora solo intentan no convertirse en el último error del otro. Ese desvanecimiento silencioso, más que cualquier argumento fuerte, te dice exactamente cómo se sienten. Se preocupan, pero no confían. Y en el mundo de Los Soprano, preocuparse sin confiar es solo otra forma de peligro. Al final, la relación entre Tony y Hesh nunca se rompe del todo. No hay traición abierta ni confrontación final. Lo que hay es un enfriamiento lento. La calidez se convierte en cautela, las bromas en cortesía, y lo que parecía casi familia se transforma en dos hombres que alguna vez hicieron grandes negocios juntos y ahora solo intentan no convertirse en el último error del otro. Ese desvanecimiento silencioso revela la verdad. Se preocupan, pero no confían. Y en el mundo de Los Soprano, preocuparse sin confiar es solo otra forma de peligro. Ahora dime, ¿crees que Tony realmente veía a Hesh como un amigo o solo como otro número en su lista mental de problemas? Déjalo en los comentarios, comparte este video y suscríbete para descubrir más secretos ocultos detrás de las grandes series.